Buen día a todos. ¿Me escuchan bien? ¿Me dan un ok con la mano? ¿Sí, una señal nomás? Sí, sí. Sí, Miguel. Bueno, buenísimo. Vamos a dar inicio a esta nueva jornada. Les doy la bienvenida. Soy el coronel mayor retirado Marcos Mancilla, ex decano de la Facultad de Ingeniería del Ejército. Les doy la bienvenida, estimados colegas, a participar de este seminario de ciberseguridad para informáticos. Hoy vamos a participar de ya la sexta exposición de este primer ciclo de charlas. Como ya me habrán escuchado decir quienes participaron en aquellos encuentros en los que tuve la suerte de moderar, nos sentimos realmente orgullosos de poder compartir esta propuesta de la Facultad de Ingeniería del Ejército como una magnífica oportunidad de mitigar las limitaciones que nos impone a todos la pandemia. Creo que nos permite ver que en muchos casos está en nuestras actitudes la posibilidad de encontrar la forma de dar vuelta a las cosas y de obtener resultados favorables ante la adversidad. Realmente agradezco una vez más la presencia de todos ustedes y a quienes me invitan a moderar este encuentro, y nuevamente también los felicito por esta excelente iniciativa, que también da a conocer las capacidades, las ofertas académicas y el profesionalismo de quienes integran el cuerpo docente de la Facultad de Ingeniería del Ejército. Hoy tengo el gusto de presentar al ingeniero Fabián Calvete, a quien conozco de nuestra etapa de formación como ingenieros. Fabián es ingeniero en informática, es militar retirado, es egresado de la Facultad de Ingeniería del Ejército y como ingeniero se ha orientado hacia la seguridad informática, ¿sí? Es consultor en materia de seguridad informática, certificado por Cisco Training Center de Estados Unidos, es especialista en telecomunicaciones de la especialidad del ITBA, posee certificaciones nacionales e internacionales en materias de sistemas de seguridad informática y actualmente es director de SIG Labs, que asesora a instituciones del ámbito público y privado en todo lo vinculado a la seguridad informática. No es poco decir también que cuando egresó con el más alto promedio de su promoción y recibió consecuentemente la medalla de honor de la Facultad de Ingeniería del Ejército. Fabián nos va a hablar acerca de la seguridad en el acceso remoto y, como lo dije recién, es un gran gusto tener la suerte de poder moderar su exposición y acompañarlo. Así que, Fabián, contarte nuevamente en la Facultad de Ingeniería del Ejército es un gusto, así que te doy la bienvenida y toda la audiencia ya está a tu disposición. Muchas gracias, Miguel, por sus palabras. Muchas gracias a la Facultad del Ejército por la invitación, al coronel Cicercha. Y bueno, como él dijo, de regreso a casa. Mis huellas a casa. Así que bueno, vamos a comenzar. Vamos a ver. Compartir la presentación. Bueno, mi coronel, usted me dice si se puede ver bien. ¿Está? Sí, perfecto. Bueno, perfecto. Vamos a repasar la agenda que nos va a acompañar durante la presentación. A modo de introducción vamos a ver inicialmente cuáles son los diferentes motivos por los cuales el personal necesita acceder remotamente a los recursos de una empresa, las distintas topologías que se implementan, algunas equivocadas, otras correctas, a la hora de permitir dicho tipo de acceso.
Vamos a hablar de las generalidades de lo que es una red privada virtual, que es el estándar recomendado para poder conectarse en forma remota y de manera protegida. Vamos a hacer un paneo por los distintos protocolos de la capa OSI que implementan una VPN, los distintos tipos de implementaciones que existen, y nos vamos a centrar quizás en el protocolo más recomendado a la hora de implementar una red privada virtual, que es el protocolo IPsec. Sus principales características, sus funcionalidades de seguridad, todo lo que tiene que ver con la gestión de claves, IKE versión 2, método de autenticación de usuarios y algunas recomendaciones adicionales por fuera de lo que es la arquitectura VPN para proteger dicho recurso, terminando, como de costumbre, con algunas conclusiones finales. Bueno, como todos sabemos, con el paso del tiempo, la necesidad de acceder remotamente a los recursos informáticos de una organización se convirtió de algo casual, de algo puntual, a algo que es completamente habitual, más hoy en día. Normalmente existen muchas personas, empleados, que por requerimiento del negocio pasan parte de su tiempo operativo fuera de las empresas, ya sea visitando clientes, visitando sucursales, promocionando productos, realizando ventas, y necesitan acceder a sistemas, a aplicaciones que están en la granja de servidores de la organización. También tenemos personal de soporte técnico de distintas marcas que, como parte de su contrato, brindan los servicios, por lo menos iniciales, de relevamiento en forma remota, necesitando acceder a la aplicación o al dispositivo que deben configurar. Y también, desde el punto de vista de los contratos, hay que tener en cuenta que cada vez hay más empresas que negocian con los empleados la posibilidad de que trabajen parte de su tiempo desde sus hogares, en forma remota. De hecho, nuestra consultora lo hacemos también. Es un beneficio que tiene el empleado, dado que lo que termina es cumpliendo por objetivos, y obviamente tiene un retorno de inversión importante, pues se ahorran tiempos de transporte, algunos viven lejos, gastos en lo que es el transporte en sí, etc. Y lamentablemente, como sucede actualmente, hay factores externos, como la aparición de enfermedades masivas, que requieren obligatoriamente la implementación de trabajo remoto. Allá por el 2009, entre el 2009 y octubre del 2010, tuvimos la famosa gripe A. Obviamente no tuvo el alcance, la masividad que tiene el coronavirus, lamentablemente ahora, pero en aquella época hubo disposiciones por lo cual todo el personal de riesgo, personas mayores a 60 años, con patologías previas, mujeres embarazadas, tuvieron que trabajar obligatoriamente en forma remota, y esto obliga a los administradores a extender la arquitectura que ya tienen o a implementarla cuando no lo tienen. Y es ahí donde vienen algunos problemas, principalmente en las configuraciones, donde no son tan seguras, Con el tema del coronavirus, esto es masivo. Entonces, empresas que, por ejemplo, tenían 10 o 15 empleados trabajando remotamente, 20 empleados, un grupo reducido, perfectamente predeterminado y con los accesos bien establecidos, tuvieron que, por decirlo de una manera, abrir las puertas a cientos o miles de empleados que pasaron a trabajar en forma remota. Y también podemos mencionar, obviamente, cuando tenemos una infraestructura en cloud computing, en la nube, en algún proveedor como AWS o Azure, se requiere la conexión por VPN para que las empresas puedan acceder de sus estaciones de trabajo a los recursos implementados dentro de la arquitectura de cloud. Por lo tanto, las normativas recomiendan que la estrategia de seguridad frente a un acceso remoto protegido es la implementación de una red privada virtual, lo cual hoy en día es algo normal, inclusive ajeno a todo lo que es el coronavirus. Muchas organizaciones tienen VPNs, inclusive para comunicarse entre casa central y filiales o sucursales, como una alternativa a vínculos estilo MPLS, o bien, para algunos casos donde el MPLS no llega, o bien los costos son muy altos, directamente esa filial o esa sucursal se comunica con casa central, accede a los recursos de la granja de servidores de casa central mediante este tipo de tecnología. Esto no es nuevo, obviamente, pero ¿cuál es el problema que encontramos? Como fruto de muchas auditorías de seguridad que hacemos tanto en el sector público como en el sector privado. Las distintas falencias que hay en las configuraciones. Realmente hay falencias importantes que pasan por selección de algoritmos que no están recomendados, desde el punto de vista del cifrado, métodos de autenticación que no son robustos, pre-share key o contraseñas que son triviales, que hace que se ponga en riesgo, evidentemente, la confidencialidad, integridad
y disponibilidad de los diferentes activos de información. Les aclaro que durante la charla vamos a hablar un poco también de criptografía, que es algo esencial en este tipo de arquitectura. Hay muchas siglas. Yo sé que muchos de los asistentes son egresados de la escuela, son egresados del posgrado de criptografía, y hay otros que no. Así que voy a tratar de explicar muy básicamente algunas arquitecturas, algunos algoritmos, para que sepan el por qué se seleccionan, y por qué las normas lo indican, como así también algunas siglas que pueden dar lugar a alguna confusión. Entonces tenemos la necesidad de que el personal acceda a los recursos informáticos de la LAN, de la granja, de la red de área local, de la granja de servidores. ¿Qué hacen los administradores? Sobre todo cuando el requerimiento es para ayer. Lo primero que hacen es publicar la aplicación a través del firewall. Acá tenemos, si se ve el mouse, una topología muy básica, donde tenemos, por un lado, la granja de servidores, tenemos una determinada aplicación que los usuarios deben consumir, y la primera decisión es, listo, la publicamos a través del firewall de borde, y que la gente se conecte a través de Internet mediante el firewall de borde. Total, está protegido. Y eso no es tan así, porque si bien el firewall es un elemento de seguridad muy importante, depende de la capacidad del firewall, y obviamente estamos rompiendo una regla de diseño muy importante, que es tratar de evitar publicar cualquier tipo de aplicación. Yo publico lo que es realmente necesario, por ejemplo, una página institucional, pero algo que va a ser consumido por un grupo de usuarios predeterminado, hay que evitar, en lo posible, tratar de publicarlo, porque cuando lo publico, esa aplicación va a estar expuesta, evidentemente, a todo el mundo a través de Internet como canal de comunicaciones. El problema que puede haber en esta topología, si bien es la rápida implementación, y es normalmente lo que se hace para cumplir un requerimiento para ayer, es que la aplicación queda, al estar publicada, como dijimos recién, a la vista de cualquiera, y por ende se podrían explotar alguna vulnerabilidad de la propia aplicación o del sistema operativo de base, lo cual posiciona al atacante dentro de la LAN y particularmente dentro de la granja de servidores. Con lo cual, esta topología que estamos viendo, evidentemente, no es la recomendable. En otros casos, llevan la aplicación o parte de la aplicación a un segmento perimetral, a una zona desmilitarizada, a una DMZ. Lo cual, evidentemente, las reglas de diseño dicen que si voy a publicar algo, ese algo tiene que estar en una DMZ. El problema es que muchas veces se lleva la aplicación completa con el motor de base de datos, donde hay datos sensibles, y si bien ahora el atacante, si logra explotar una vulnerabilidad, no va a estar dentro de la organización, pero puede acceder a información sensible de dicha aplicación. Entonces, de vuelta, si no hay necesidad de publicarlo, no lo voy a publicar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a cumplir lo que dicen las normas y voy a implementar una red privada virtual con todos los métodos de cifrado y autenticación que vamos a ir repasando para que los usuarios se puedan conectar de manera segura a esa aplicación, que puede estar ubicada en un segmento perimetral distinto al segmento donde están publicando los servicios, a la redundancia, de acceso público, o en algunos casos directamente a la granja de servidores, a un segmento interno, pero ya no está expuesto. Esto es lo importante. Ya esa aplicación con sus puertos no están expuestos. Solamente podrían alcanzarlo aquellos usuarios que se validan correctamente a través de la red privada virtual. Por lo tanto, como dijimos, la arquitectura que se recomienda para la conexión es hacer una VPN. Vamos a hablarlo por su sigla directamente. Y básicamente es una red privada de comunicaciones que se implementa sobre una infraestructura pública, en el caso de recién, donde la red de transporte es Internet, y también, ¿por qué no?, esto a veces me cuesta hacerlo entender, sobre una infraestructura semipública. ¿Qué es una infraestructura semipública? Por ejemplo, una red MPLS que le contrato a algún proveedor. Entonces muchas veces me dicen, pero es una red MPLS, no es Internet. Sí, es correcto, pero yo no tengo control sobre esa red. Por lo tanto, si voy a transmitir información cifrada, información, mejor dicho, sensible, no cifrada, sino sensible, debería cifrar, debería implementar una VPN. ¿Por qué? Porque alguien del lado del proveedor, del lado del NOC del proveedor, del centro de operaciones de red, que monitorea y controla esa red con las herramientas adecuadas, puede estar viendo la información que se encapsula con las etiquetas MPLS. Y esa información puede ser sensible. Entonces es conveniente también implementar este tipo de arquitectura en este tipo de red que llamamos semipública o también
en algunos textos van a ver como semi-privada. Una nota de color, está muy de moda actualmente lo que es SD-WAN, SD-WAN, que sería la WAN gestionada o definida por software. Normalmente las arquitecturas SD-WAN lo que hacen es manejar eficientemente los enlaces. Hoy una organización tiene obviamente más de un enlace, por redundancia, 2, 3, depende también del tipo de negocio, y lo que hace este tipo de arquitectura es manejar esos enlaces eficientemente. Por ejemplo, enviando tráfico por cada uno de ellos y no solamente por uno. SD-WAN lo que normalmente da cualquiera de las soluciones que podemos tener en el mercado es visibilidad del tráfico, eficiencia en el manejo de los enlaces y seguridad. ¿Y saben cómo da la seguridad? Implementa una VPN por cada uno de esos enlaces contra el equipo que se encuentra en el otro extremo con el cual me quiero comunicar. Por lo tanto, se termina armando una VPN, tanto si el enlace es Internet como si el enlace es un alquiler de VPS. Una red privada virtual utiliza distintas tecnologías. En realidad hay un conjunto de elementos que intervienen para garantizar esa seguridad, esa autenticidad, esa integridad en la transmisión del tráfico. Por lo tanto, vamos a tener protocolos de comunicación, servicios criptográficos, acá la criptografía está a la orden del día, y encapsulamiento. De tal forma que la VPN crea con estas arquitecturas un pasillo privado, a través de esa red pública o semipública, con el objetivo de interconectar ambos puntos, que puede ser un usuario remoto, una estación de trabajo, o bien también aplica a una site-to-site, o sea, una casa central con una filial, de manera segura. Hay muchas ventajas en el uso de una VPN. Primero, que es la baja inversión inicial. Realmente la capacidad de terminación de túneles VPN de distintos protocolos la podemos tener en un dispositivo de borde, como puede ser un router, como puede ser un firewall, de cualquier marca. Lo podemos tener como una funcionalidad de un sistema operativo de red o a través de algún producto como OpenVPN, por ejemplo. Permite accesibilidad, es decir, es muy fácil acceder a esta arquitectura. Escalabilidad, es muy fácil crecer y obviamente tiene medidas de seguridad integradas. Las limitaciones, ¿me están escuchando? Perdón. ¿Me escuchás? Sí, ahora sí. Sí. No sé, ¿me están escuchando? Se escucha con un poquito de altibajos, no se pierde la comunicación, pero como que por momentos baja la voz, sube. No sé si tenés por ahí un micrófono, auriculares, pero se te escucha, ¿eh? No sé si soy yo solamente. Bueno, la voz es enérgica. A lo mejor Eso. soy No, puede ser que sea el vínculo, porque estamos teniendo algunos problemas por lo que estuve viendo. No sé si el resto se está escuchando bien, o voy a ir un poquito más moderado. Anda un poquito más moderado porque Bueno. sí, siempre fuiste muy enérgico en tu voz, pero también puede ser que yo esté un poco más viejo y sordo, ¿eh? Bueno, vamos a ir un poquito. Anda un poquito más lento, que así no se pierden paquetes de voz, dale. Gracias. Bueno, no, por favor. Hablábamos entonces de las distintas ventajas y limitaciones. Las ventajas son claras. Las limitaciones son un poquito, digamos, son las teóricas habitualmente. La sobrecarga del cliente, en el caso de que, bueno, obviamente voy a estar utilizando, por ejemplo, en el caso de acceso remoto, un cliente VPN que va a estar haciendo operaciones de cifrado y descifrado usando tiempo de procesamiento de CPU. Pero es obviamente transparente, no sucede nada, es transparente al usuario final. Complejidad del tráfico porque hay encapsulamiento, lo mismo hay cifrado, también es menor. Lo que sí es importante es los medios de enlace, o sea, el proveedor de Internet que me da la conectividad. Si el enlace no es estable, evidentemente ante microcortes podemos tener inconvenientes en el acceso mediante esta tecnología. Las VPN pueden clasificarse como acceso remoto, que es un poco lo que estamos viendo ahora, o site-to-site, que es el caso en el cual dijimos una casa central se comunica a través de este tipo de arquitectura con sus filiales o sucursales dependientes.
Acá tenemos dos tablas comparativas. El acceso remoto permite el acceso a usuarios móviles. Solamente necesitan tener un cliente en la estación de trabajo. La estación de trabajo puede ser desde una notebook, una tablet, o mismo, para quien no puede operar, si la aplicación lo permite, un teléfono. Permite la validación del usuario en el Remote Access. El usuario va a tener que autenticarse. Esto es una extensión que se hace, porque normalmente lo que se autentica es el dispositivo que se conecta. Los controles de seguridad se van a enfocar tanto al usuario como al tráfico, y va a soportar cualquier tipo de conectividad. En el caso de la Site-to-Site, permite la conexión con sitios remotos, como dijimos, se valida el dispositivo, no el usuario. El usuario después se tendrá que validar, esto también ocurre en el otro escenario, con las aplicaciones a las cuales se va a conectar. Los controles de seguridad se enfocan en la red, en el tráfico de red, y normalmente se implementan, como dijimos, sobre redes públicas, internet, o sobre redes semipúblicas, como el caso normal de empresas que tienen contratados redes MPLS para vincularse con sus sitios remotos. Bien, hablando un poquito de los protocolos a la hora de implementar una VPN. Un protocolo clásico que lamentablemente todavía está en uso, aunque no se recomienda, ya lo digo de entrada, es el protocolo de túnel punto-punto, PPTP, que opera en la capa 2, capa enlace de datos del modelo OSI. ¿Cómo trabaja? Bueno, esto es un poquito más técnico, pero encapsula tramas del protocolo punto-punto, PPP, en datagramas IP, y para eso utiliza otro protocolo de encapsulamiento genérico llamado GRE. O sea, es la combinación de PPP con GRE. El control de la conexión, lo que sería, por ejemplo, hacer una analogía con una comunicación telefónica, la sincronización, se establece a través del puerto 1723, puerto típicamente abierto para permitir un dispositivo de borde este tipo de conexiones. Es un protocolo que fue impulsado principalmente por Microsoft, se encuentra embebido en todos sus sistemas operativos, inclusive hoy en Windows 10, a la hora de establecer una VPN con el asistente, para encontrar que el protocolo, un protocolo posible es PPTP. Proporciona autenticación de usuario a través de protocolos no muy robustos, no son robustos como PAP y CHAP, que son propios del protocolo punto-punto, pero al ser de Microsoft agrega también el método MS-CHAP, tanto en su versión 1 como en su versión 2. En el caso de tener que usarlo por una necesidad imperiosa, MS-CHAP versión 2 debería ser el mecanismo de autenticación. Proporciona confidencialidad usando cifrado, pero tiene numerosas vulnerabilidades con el correr del tiempo que hacen que, obviamente, no sea recomendable su uso. ¿Sí? Y en algunos casos, el mismo es filtrado por proveedores ISP, ¿no? Intentan conectarse a un equipo y no pueden con un determinado proveedor. Intentan conectarse al mismo equipo con la misma configuración por otro proveedor y se conectan, porque algunos directamente lo filtran, dado que es un protocolo que está en desuso. Otro protocolo muy actual, no es que haya sido creado o estandarizado recientemente, sino que, sobre todo en esta situación, se está usando mucho, porque no lleva licenciamiento y está incorporado en casi todos los sistemas operativos, es el L2TP, el protocolo de túnel de capa 2. También opera en la capa 2 del modelo OSI, y también encapsula tramas del protocolo punto-punto en datagramas IP, pero usando ahora el protocolo de transporte UDP. Por eso es necesario establecer o abrir el puerto 1701 para su conexión. Acá, tanto los datos como la sesión de control, como el control de la conexión, van a través del mismo puerto. El L2TP es el fruto de la unión de las capacidades o de las buenas, digamos, funcionalidades de PPTP y de L2F, que era un protocolo de Cisco, oportunamente. La autenticación al usar PPP es la misma, es PAP y CHAP, que no están recomendados, y también tenemos el MS-CHAP, versión 1 y versión 2 sería lo más conveniente. Es importante hacer notar que L2TP, por diseño, no da confidencialidad. Obviamente, uno lo que requiere cuando va a transmitir datos sensibles a través de una red pública y que esos datos viajen protegidos. Por eso, para que tenga confidencialidad, se lo suele combinar con IPsec. Ahí tenemos otro uso de IPsec en combinación con L2TP, con lo cual también es ayornado
con las capacidades y las bondades del protocolo IPsec que vamos a repasar en breve. Esto es lo que se debería usar hoy en día en una conexión, digamos, típica a un equipo que permita este protocolo. Fundamentalmente porque no requiere licencia, porque el cliente se encuentra incorporado en la mayoría de prácticamente todos, digamos, los sistemas operativos de cualquier tipo de dispositivo. Dado que hay ciertos clientes para IPsec, por ejemplo, o para arquitecturas SSL que requieren licencia y eso tiene un costo adicional. Vamos a repasar más. Acá tenemos el protocolo IPsec como siguiente protocolo, subiendo de capa, operando en la capa 3 del modelo OSI, la sigla significa IP seguro. Nace de la concepción de la versión 6 de IP y está definido por el IETF como un conjunto de estándares abiertos para proporcionar seguridad en redes IP. ¿Por medio de qué? Como ya hablamos al principio, por medio de servicios criptográficos, usando criptografía. Con todo esto, IPsec permite brindar tanto confidencialidad, el mensaje cifrado, integridad, comprobar que el mensaje sea exacto, desde que se transmite por la fuente hasta que se recibe en el receptor, la autenticación del origen de datos, y también tiene la funcionalidad de anti-reply. ¿Qué sería esto? Alguien, un intruso, podría grabar, registrar los paquetes de un proceso e intentar repetirlos posteriormente para lograr el mismo beneficio, por ejemplo, paquetes de autenticación. Bueno, IPsec lo evita mediante un sistema anti-reply que normalmente es, como pasa en muchos casos, basándose en los números de secuencia. Una característica muy importante de IPsec, que lo hace también el estándar recomendado, es que opera en la capa 3 del modelo OSI, es decir, en la capa de red. Por lo tanto, es una solución transparente a cualquier tipo de aplicación. Es decir, cualquier aplicación puede ser segura, por más que naturalmente no lo sea, si se va a cursar a través de un canal que utiliza IPsec como mecanismo de protección. Bueno, y después tenemos, obviamente, el protocolo también muy usado, del cual nos vamos a referir un poco, que es SSL-TLS, el famoso conjunto SSL-TLS. ¿Venimos bien, mi coronel? Sí, perfecto. Gracias. Bueno, muy bien. Perfecto. Retomo entonces. Bueno, de acá tendríamos para hacer una charla completa sobre este protocolo, ¿no? Protocolo clásico que ya nos viene acompañando desde 1995, la versión 2 de SSL, que tuvo muchas vulnerabilidades, y fue redefinido prácticamente con la versión 3 de SSL, la versión que más tiempo se usó, de 1996, al año prácticamente. Es un protocolo que fue creado para aquellos que son grandes como yo, por Netscape, para su navegador Communicator, creo que era, si no me equivoco. Excelente protocolo, pero durante su historia tuvo algunos problemas, o varios problemas de seguridad que vamos a detallar un poquitito. Pero bueno, ahora volvamos un poco más para atrás. SSL-TLS opera en la capa, entre la capa transporte y la capa aplicación. Está compuesto por 4 subprotocolos, o protocolos, principalmente el Record Protocol, que es el que encapsula, y el Handshake Protocol, que es el que realiza la negociación de intercambio, cuando nos ponemos de acuerdo entre los extremos sobre qué parámetros de seguridad vamos a usar. Después tenemos el Alert Protocol, ante distintas emergencias, y el Change Cipher Spec para cambios de cifrado. Esos son los 4 protocolos o subprotocolos que lo componen. Importante, porque esto aparte lo usan muchos protocolos. Utiliza la criptografía simétrica para la protección del tráfico. Para los que no lo tienen presente, la criptografía simétrica es aquella que usa la misma clave para cifrar que para descifrar. Es la misma clave, ¿no? Por lo tanto, obviamente se necesita el intercambio de claves entre los extremos antes de comenzar el proceso de transmisión. Y eso se realiza principalmente con la criptografía asimétrica, que es la otra familia, es la que utiliza 2 claves, las famosas 2 claves pública y privada, y con la criptografía simétrica voy a proteger la transmisión de la clave simétrica. Pero todos los mensajes van a ser cifrados con un algoritmo simétrico que normalmente es más veloz que un algoritmo simétrico, sin entrar en detalles matemáticos. Acá también utiliza
los famosos certificados digitales. Aparece algo que es muy común, los famosos X509, actualmente versión 3, de la ITU, de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, cuya función principal, recuerden, un certificado digital, es dar a conocer una clave pública, de manera protegida, para evitar falsificaciones que posteriormente terminen en ataque de suplantación de identidad. ¿Por qué de manera protegida? Porque el certificado digital está firmado digitalmente por una autoridad de certificación. Después vamos a referir un poquitito, un repaso a eso. Utiliza arquitecturas de MAC. Cuidado que acá MAC significa código de autenticación de mensajes, no son las direcciones físicas de una placa de red, donde se usa un algoritmo simétrico para poder dar autenticidad e integridad a los mensajes que se transmiten, o una versión más liviana, donde en vez de un algoritmo descifrado se utiliza una función de hash y eso pasa a llamarse HMAC. ¿Sí? Obviamente, SSL-TLS es el protocolo por defecto cuando uno navega por la web. ¿Sí? El tema es que SSL, ahí viene la otra palabrita que no expliqué hasta ahora, que es TLS, seguridad en la capa de transporte. ¿De dónde surge? Surge de la estandarización, porque recuerden que SSL era un producto de Netscape, de una empresa. Como surge habitualmente, como pasa habitualmente en una tecnología, hay productos o hay arquitecturas, más que productos, protocolos, arquitecturas, que se empiezan a usar por parte de una empresa, empiezan a ser masivos y después se estandarizan para que sean abiertos en general. Ahí es donde aparece este organismo llamado Fuerza de Tarea de Ingeniería en Internet, o IETF, que en el año 1999 estandariza SSL, creando el TLS 1.0. Con el paso del tiempo tuvimos 1.1, 1.2, actualmente con bastante uso, y su versión actual es 1.3. Acá el tema en cuestión es que SSL no está recomendado en la actualidad. Dejó de recomendarse. Por lo tanto, lo que debería utilizarse es TLS en lugar de SSL. Irónicamente, todo el mundo sigue mencionando SSL en la actualidad. Uno habla de un firewall de inspección SSL, de capacidad de throughput SSL, más que de TLS, que es lo que se debería hablar. Pero por favor, cuando hablamos de SSL, estamos refiriéndonos a TLS en realidad. Muchas web VPN o VPN over HTTP, como también se dice, usan este protocolo. ¿Por qué? Porque normalmente el cliente es un browser. Puede haber clientes específicos, pero normalmente es un browser, como sucede con el acceso a un home banking, que digamos es lo típico hoy en día. Como dije, SSL ha tenido distintas vulnerabilidades con el paso del tiempo, muchos las recordarán, problemas de ataques de renegociación, problemas de regresión de versiones, para ir hacia versiones, hace que el servidor vaya a versiones estilo SSL 3.0, 2.0 para poder atacarlo, problemas de relleno de bloques, problemas de encadenado de bloques, que han originado un montón de ataques que seguramente las siglas le van a sonar, como por ejemplo DIST o CRIME, del investigador argentino Juliano Rizzo, junto con Taiwan. Tenemos Poodle, tenemos Lockshan, tenemos Loki 13, tenemos Sweep 32, Freak, hasta llegar a Heartbleed, una vulnerabilidad importante de OpenSSL que permitía volcados de memoria donde las credenciales estaban en texto plano. Fundamentalmente también por los algoritmos que utiliza, que son algoritmos que están no recomendados en la actualidad, como DES, como triple DES, o como el famoso RC4, que tiene vulnerabilidades ya desde 1999. Todo eso hace que SSL sea descartado y pasemos a TLS 1.3 o 1.2, ya no se recomienda 1.0 y tampoco se está recomendando 1.1, porque si bien hay algunos cambios en la forma de implementar la arquitectura, los mensajes que han mejorado, pero básicamente lo que incorpora TLS en sus versiones más recientes son algoritmos criptográficos más fuertes. Y funciones de hash, como también vamos a repasar brevemente, más fuertes que las actuales o que las comunes. Por ejemplo, la introducción de criptografía de curvas elípticas, por ejemplo, la introducción de SHA-2, por ejemplo, la integración de algoritmos nuevos, descifrado por flujo, como ChaCha20, como Poly 1305, etc. Así que tenemos que acostumbrarnos
a setear los servidores que publican las aplicaciones a TLS 1.2 como mínimo, o 1.3, que sería lo más recomendable. Bueno, cuando implementamos entonces el acceso remoto, normalmente tenemos un cliente. Ya dijimos, lo más común es tener un cliente propio, que es el browser. Eso normalmente se llama clientless, ¿no? Sin cliente, pero es el propio browser, con algunas limitaciones seguramente en el acceso, que usa SSL TLS. Podemos tener, de acuerdo al fabricante, de acuerdo a la marca del dispositivo de borde, que es el terminador de túnel donde el usuario remoto se va a conectar, un cliente SSL o un cliente IPsec, que ahí ya vamos a tener algunas limitaciones, enseguida las voy a repasar, ¿no? Puede haber un tema de licenciamiento, puede haber un tema también de permisos de instalación, que para poder instalarlo tengo que tener permisos administrativos, algo que normalmente al usuario uno le saca, ¿no? Que no sea administrador local. Y solamente para mencionarlo, en el caso de una oficina pequeña, o podría ser también un usuario que tenga un dispositivo de borde que tenga capacidad de determinación de túneles IPsec, armar una site-to-site, ¿no? Como es el último caso, entre la oficina pequeña o mi domicilio y la casa central de la empresa, donde está el dispositivo principal de borde y los recursos sensibles del otro lado. Bueno, como dije recién, cuando tengo un clientless, los beneficios es que no requiere un software cliente. Otro beneficio es que puede atravesar la mayoría de los firewalls que ejecutan NATeo. Bueno, esto es algo que ya está resuelto a través de algo llamado NAT Traversal. Obviamente, como ustedes saben, yo del lado interno tengo una IP privada, pero cuando tengo que navegar con una red pública como Internet, no puedo navegar con una red privada. Porque todas las direcciones IP de RTC 1918, que son las privadas, evidentemente no se rutean. Tiene que haber un proceso de traducción de dirección de red. Y esto puede traer problemas con el cliente VPN. Y ahí la solución es usar lo que se llama NAT Traversal, que lo voy a explicar un poquito más adelante, o que el equipo de borde, cosa que ya en los últimos años todos lo tienen, tenga la funcionalidad de tener lo que se llama VPN Pass-Through, es decir, dejar pasar tráfico VPN por más que haya un NATeo. Como el cliente está incorporado, no requiere permisos administrativos. Cada vez que le damos permisos administrativos a una aplicación, como sucede cuando instalamos un aplicativo en un celular, es problemático. Y permite el acceso de estaciones no administrables. Esto también es otra ventaja. Desde cualquier estación de trabajo que no sea provista por la empresa, yo me puedo conectar. ¿Por qué? Porque necesito un browser. Obviamente no es lo recomendado, ¿no? Yo trataría de evitar que alguien se conecte con una estación de trabajo a la granja de servidores que no está controlada por la propia empresa. Respecto a las limitaciones, puede en algunos casos no ser compatible con alguna aplicación legacy, antigua, de las que típicamente no van de la mano de SSL TLS. Puede requerir cierto entrenamiento medio por parte del usuario final respecto al manejo, respecto a la descarga de plugins. Y el otro problema es que puede no soportar operación con baja latencia, que es un problemita que tenemos, sobre todo en lugares físicos donde los proveedores de Internet normalmente no son muy estables, no ofrecen vínculos muy estables. Por otro lado, podemos tener un cliente, full tunneling se llama, túnel completo SSL, que sí soporta cualquier tipo de aplicación como beneficio, es muy fácil de usar, inclusive puede implementar TLS a través de UDP. Eso se llama Datagram TLS, lo cual lo hace apto para operar con baja latencia. Es decir, el mismo protocolo TLS, pero en vez de operar en capa transporte, TCP lo hace sobre UDP, sobre el hermano menor de TCP. Y obviamente puede pasar a través de la mayoría de los equipos que ejecutan NAT sin problema. Esto es algo que está muy resuelto. Bien. Limitaciones, y hay que instalar un software cliente. Como suele pasar, y necesito permisos administrativos para esto, ¿sí? Y algunos proveedores, caso Cisco, por ejemplo, requiere un licenciamiento para determinadas conexiones. Muy común en Cisco, por ejemplo, en los ASA, en los Firepower, que son los equipos de borde actuales, permitir dos conexiones del cliente. El cliente se llama AnyConnect, es un cliente, está siendo un cliente único para todo tipo de servicio, tanto para acceder por VPN, tanto para Umbrella, que es el control de DNS, tanto para ICE o ICE, para lo que es 802.1, que tiene todo ese único cliente, pero es licenciado. O sea, más de dos conexiones simultáneas deben comprar paquetes de licencia. Hay otros fabricantes que no lo tienen así, obviamente, ¿no? Pero el caso de Fondi, ¿no? Por ejemplo. Eso es una limitación a nivel costo, evidentemente.
Y lo mismo pasaría cuando vamos a ahorrar tiempo con un cliente de Remote Access para IPsec. Es muy parecido a lo que dijimos recién. Está preparado para trabajar con baja latencia, requiere un software cliente, requiere permisos administrativos, etc. Bueno, ya yendo, digamos, principalmente... ¿Se puede interrumpir un momento, Fabián? Así de paso... Sí, sí. Recién te vi que tomas un poquito de agua para que tomes otro. Muy bien. Como para darte un ratito de un minuto, te comento que, bueno, naturalmente se van acumulando algunas preguntas a través del formulario que está disponible el link en el chat. Pero vos mencionabas recién algo respecto a las licencias justamente, y acá hay una pregunta que refiere un poquito a eso, ¿no? Para organizaciones que están empezando en el mundo del teletrabajo y naturalmente no tienen mucha disponibilidad económica para licencias, ¿no? Podríamos pensar en las pymes. ¿Qué herramientas recomendás para implementar VPN? Sí, mire, muy actual, muy buena la pregunta, porque es verdad. Lo que dicen es verdad. Yo no estoy de acuerdo con algunas políticas, bueno, no, voy a frenar ahí. Pero es verdad que algunas marcas son muy buenas en arquitectura, pero cobran un licenciamiento por el cliente. Y para una empresa chica, o para una empresa que tenga pérdidas, por ejemplo, como sucedió desde el 20 de marzo hasta ahora, puede no ser conveniente. Nosotros lo que estamos haciendo en esos casos, por ejemplo, es implementar L2TP en combinación con IPsec, como dijimos, porque el L2TP naturalmente no cifra y requiere de IPsec para la parte del cifrado. Pero todos estos beneficios que estoy comentando de IPsec también los tiene. Y del lado del cliente, vamos a suponer que tengamos una estación de trabajo Windows, pero si no es Windows, es una Mac, es una distribución de Linux, pasa lo mismo. El cliente L2TP lo tienen embebido y por lo tanto no paga ningún tipo de licenciamiento. Entonces, para aquellas pymes, hablamos de pymes, ¿no? O empresas que tienen un dispositivo firewall de borde que permite el L2TP con IPsec como terminador de túneles, esa es la recomendación. Caso contrario, puedo tener un servidor físico virtual que implemente un clásico también, que es OpenVPN, que se basa en las criptolibrerías de SSL. Pero está muy enfocado en todo lo que es SSL, TLS. Y un producto que puedo recomendar, que entiendo que es gratuito, que lo hemos estado configurando con algún cliente también, es uno llamado Soft Ether. Soft Ethernet. La sigla Ether viene de Ethernet, ¿no? Soft Ethernet VPN, que permite manejar una amplia cantidad de protocolos. O sea, no solamente SSL, TLS, sino también IPsec, sino también L2TP, L2TP con IPsec. Bueno, PPTP, aunque no está recomendado, el PPTP tiene que ser algo para salir del paso muy breve, si lo voy a usar muy breve, muy acotado en el tiempo, por las vulnerabilidades que tiene. Y también implementa el protocolo de Microsoft que se llama SSTP, es Secure Socket Tunnel Protocol. ¿Sí? Es bastante amplio. Así que ahí tenemos una gama de recomendaciones. Si yo tengo un dispositivo de borde, prefiero usar el dispositivo de borde y ahí sumo la capacidad de inspección del firewall de ese dispositivo de borde. Y uso el L2TP con IPsec. Ahí lo único que va a estar limitado es por la cantidad de conexiones simultáneas que soporte el chasis. Vieron que distintas marcas tienen modelos de distintas características y capacidades de hardware. Y si no, un servidor con OpenVPN o con este software denominado SoftEther. Esa es la recomendación para esos casos, que tiene razón. No obstante, eso es una aclaración que también quiero hacer, estoy acordando, muchas marcas con el tema de la pandemia, o sea, bajo esta situación, han también liberado a los clientes, de tal forma que no se necesita el licenciamiento y lo puede usar, pero bajo situación de pandemia. Terminada la pandemia, el cliente sigue siendo pago y solamente voy a poder conectarme con la cantidad de licencias que tenga compradas, únicamente. Bueno, acá se conjugan dos deseos. Por un lado, que termine la pandemia y por otro, que siga siendo de licenciamiento gratuito. No creo, porque a veces bueno, es como las impresoras y los cartuchos de tinta esto, ¿no? Pero bueno, no todas las marcas lo tienen así, ¿eh? Cisco lo tiene de esa manera, Forti creo que no lo tiene de esa manera y el cliente es gratuito. Pero bueno, hay que ver un poco la marca del equipo que tengan y el esquema de licenciamiento del equipo que tengan, ¿no? Pero L2TP con IPsec funciona muy bien. Hay que saberlo configurar
y a veces requiere, lo único lamentable, que a veces hay que tocar algo en el sistema operativo de la estación de trabajo se está conectando, porque a veces las rutas internas, que es lo que hace la VPN, conectarme con rutas internas privadas, no se crean y hay que hacer una ruta estática persistente. No quiero ser muy técnico, pero es una pequeña vuelta que hay que darle al tema, pero se soluciona. Bien, buenísimo, muchas gracias, Fabián. A todos los invito a que las preguntas las canalicen a través del formulario que les van dando el link en el chat. Hay otras preguntas, en particular ya tenemos algunas también vinculadas a IPsec, Fabián, que las vamos a esperar un poquito hasta que... Y por alguna posiblemente la responda avanzando con lo que queda, que ahora vienen las recomendaciones. Vale, cómo no. Bueno, la siguiente placa explica lo que es los modos IPsec de túnel o transporte, pero vamos al gráfico, ¿vale? Un gráfico vale más que 1000 palabras, como se dice. Y acá tenemos, por ejemplo, la diferencia principal entre túnel y transporte. Hay otra, pero la principal es que el túnel protege el tráfico a través de la red pública, que separa tanto los dispositivos de borde que se conectan, o podría ser el dispositivo de borde y el cliente que está en la estación de trabajo, ¿no? En el caso de acceso remoto. Mientras que el modo transporte protege el viaje completo del tráfico, no solamente a través de la red pública o la red intermedia, sino también a través de los segmentos de LAN. A simple vista, uno dice el modo transporte es más completo, lo cual es razonable, pero ¿cuál es el problema? Es que si esto fuese así, la capacidad de terminación de túneles y la configuración habría que hacerla en todos los equipos de borde, de los extremos que se van a comunicar, lo cual obviamente resulta muy complejo. Distinto es tener un cliente VPN que prácticamente recibe la configuración del terminador de túneles. Pero si fuese un transporte entre dos filiales, o entre una filial y una casa central, la capacidad de IPsec y la configuración habría que hacerla en todos los equipos de los extremos. Y eso es muy complejo. Sí, está descartado, por eso el modo túnel es el modo por excelencia. Al margen que después vamos a ver que el modo túnel cifra el paquete completo. Eso está puesto acá. Si retrocedemos una diapositiva, acá están las características. Cifra el paquete completo porque hay un encapsulamiento nuevo, mientras que el modo transporte solo cifra el payload, es decir, el campo de datos del datagram IP. Así que acá normalmente van a ver que la recomendación es modo túnel. Salvedad, en L2TP con IPsec, cuando la vayan a configurar, la configuración tiene que ser transporte, no tiene que ser túnel. Porque si no, se estaría cifrando no parte del encapsulado del L2TP que se necesita para la conexión. Así que ahí tenemos una excepción. Fuera de eso, el modo túnel es el modo por defecto, inclusive entre equipos de borde, ¿no? Avanzando un poquito en lo que es IPsec, vamos a encontrar tres componentes fundamentales. Por un lado, el mecanismo de gestión de claves y de negociación de políticas vital, que es el famoso IKE, o IKE. Acá tenemos un tema. Vamos a hablar de lo que es IKE versión 1 y vamos a hablar de lo que debería ser, que es IKE versión 2, que es la recomendación. El tema es que en la actualidad hay aproximadamente de todas las redes que venimos relevando en empresas y demás, más o menos un 80% de IKE versión 1 contra un 20% de IKE versión 2. Los protocolos de encapsulamiento propios de IPsec son dos. El Authentication Header, que se conoce con la sigla AH, que tenemos abajo, y el Encapsulating Security Payload, que se conoce con la sigla ESP. De estos dos, el protocolo que se utiliza para encapsular el tráfico es el último, ESP. ¿Por qué? Porque cifra. Mientras que AH autentica, da integridad, pero no cifra. Y obviamente yo quiero cifrar cuando voy a transmitir datos sensibles a través de una red pública. Por eso, si bien lo van a encontrar en algunas aplicaciones, en algunos sistemas operativos, en otros no, ya está como deprecated, está descartado, está en desuso, acá el protocolo que ustedes tienen que seleccionar normalmente es ESP. Que da la misma funcionalidad que AH, pero también cifra, que es lo más importante. Y acá voy a hacer hincapié en IKE versión 1, a los que siguen utilizando IKE versión 1 todavía. En IKE versión 1 tenemos dos fases para establecer la VPN. La famosa fase 1 y la famosa fase 2. Muy brevemente, la fase 1 lo que hace es proteger el canal de comunicaciones que naturalmente no está protegido inicialmente, es Internet.
Entonces lo que hago es proteger el canal de comunicaciones para luego, una vez protegido, transmitir los parámetros propios de IPsec, que sería la fase 2, que son los que se van a utilizar para cifrar el tráfico, o para proteger, mejor dicho, no solamente cifrado, también tenemos integridad y autenticidad. Digamos que lo que hace la fase 1, también llamada Asociación de Seguridad, que son la sigla SA, AIC o IKE, es bajar el cono del silencio. Bajo el cono del silencio, y una vez que bajé el cono del silencio, protegí el canal público que es Internet, cuento el secreto, es decir, intercambio los parámetros propios de IPsec. Para los que no recuerdan el cono del silencio, el famoso superagente 86. ¿Sí? Bien. Ahora empezamos con las recomendaciones puntuales. ¿Cuáles son los algoritmos criptográficos que permiten prácticamente todos los dispositivos? Y esto también aplica para comunicaciones SSL-TLS. En el caso de SSL, SSL3 y TLS versiones tempranas, ¿no? DES, triple DES y AES. De estos tres, que son algoritmos simétricos, como dijimos, que son los que se usan para cifrar el tráfico, son los que usan la misma clave para cifrar que para descifrar, dos están descartados, no se deberían utilizar. Son los dos primeros, DES, triple DES y AES. ¿Correcto? Perdón, DES y triple DES. Estos dos no se deberían utilizar. Por más que lo encuentren, por más que bajen un sistema operativo actualizado, nuevo, versión junio del 2020, van a seguir encontrando DES, triple DES y AES. El que se debe utilizar es AES, obviamente, que es el algoritmo normalmente recomendado por la mayoría de las normas. Es un algoritmo que fue aprobado por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, el NIST, en el 2001. Fue seleccionado por una competencia, por un concurso, y tiene tres longitudes de clave, con 128 bits, con 192 bits y con 256 bits. Acá normalmente, como yo digo en las clases, para no hacerme tanto lío, normalmente, como decimos los militares, lo cual no quiere decir que sea siempre así, a mayor longitud de bits, más fuerte es el algoritmo. Digo que normalmente es así, por el caso de triple DES, como ven, tiene una clave de 168, y uno podría decir, entonces es mejor que un algoritmo AES de 128. No, porque triple DES tiene un proceso distinto, es una matemática diferente, AES usa otras funciones matemáticas, es más rápido, más eficiente, y es mejor una de 128 que un triple de 168. Pero en general, a mayor longitud, obviamente, más fuerte el algoritmo. Cuando hablamos de esto, más fuertes contraataques, obviamente, por ejemplo, de fuerza bruta, cuando intento probar distintas combinaciones o variaciones para lograr la clave correcta. ¿Sí? Si tengo una clave de 128 bits, voy a tener que hacer 2, la base binaria elevado a las 128 posibilidades. Mientras que si tengo 256, la cantidad es mucho mayor de pruebas, porque tendría que hacer 2 elevado a 256. ¿Sí? Por eso un poquito esa regla, que no es tan estricta, de que a mayor longitud de bits, o a mayor longitud, más fuerte es el algoritmo. Bien, como dice ahí, se recomienda utilizar AES con la mayor longitud de clave posible, preferentemente 256, y no utilizar ni DES, ya que es vulnerable a ataques de fuerza bruta, como se demostró en los desafíos de la RCA de 1997 a 1998, donde en cuestión de horas se podía encontrar una clave DES. Claro, porque su clave es muy corta, fíjense en 56 bits. 2 a la 56, con potencia de cómputo, como se puede tener hoy en día, en cuestión de horas se puede recorrer todo el espacio, y si recorro todo el espacio, evidentemente doy con la clave. ¿Sí? Y triple DES porque es DES. O sea, no es un nuevo diseño, sino que triple DES es una mejora al DES. Es 3 veces DES, como dice su sigla. No obstante, me quedo con AES como algoritmo criptográfico, tratando de utilizar la mayor longitud de clave posible. Aparece también Diffie-Hellman, acá de la criptografía. ¿Qué es Diffie-Hellman? Es un algoritmo simétrico, fue el primero de la historia, data de 1976, básicamente, que lo que permite es, a través de un canal público no protegido, negociar un secreto compartido, de manera protegida. Si yo negocio un secreto compartido, con una clave compartida, a través de este medio inseguro, pero de forma protegida, puedo tener una clave simétrica, porque ya es la misma clave en ambos lados, tanto del lado A como del lado B, del equipo como del lado del cliente. ¿Correcto?
Y cuando hablamos de VPN aparecen grupos Diffie-Hellman asociados a una serie de bits. Los más comunes en Ike versión 1 es 1, 2 y 5. Obviamente, en la actualidad, los 3 grupos están descartados. Ike versión 2 ya no utiliza estos grupos, utiliza grupos más avanzados, 14, 15, 16, 19, que básicamente incrementa la cantidad de bits o utiliza otros algoritmos en combinación con Diffie-Hellman, como las famosas curvas elípticas. No piensen mal, no estoy hablando de Romina. Son curvas, son funciones matemáticas geométricas que se usan para criptografía. No es Romina. Bueno, perfecto. Obviamente, si tengo un Ike versión 1 implementado todavía, y trataré de usar por lo menos, aunque esté no recomendado, el grupo 5, es decir, la mayor cantidad de bits en el grupo posible. Otro punto importante en la seguridad que normalmente no se utiliza cuando se configura IPsec es PFS. ¿Qué es PFS? Es una sigla que significa Perfect Forward Secrecy, y esto está basado en el intercambio de Diffie-Hellman que vimos recién, en la diapositiva anterior, donde el grupo Diffie-Hellman dijimos que lo que tenemos es la negociación de una clave compartida. Esa clave compartida en realidad no se usa para cifrar, sino como semilla para generar nuevas claves, y por ende, entonces, lo que vamos a hacer es, al generar un nuevo grupo Diffie-Hellman, un segundito, lo que tenemos entonces es un nuevo intercambio Diffie-Hellman. Usamos PFS, un nuevo intercambio Diffie-Hellman. Por lo tanto, el nuevo conjunto de claves, cuando está por expirar lo que se llama la asociación de seguridad, va a tener un conjunto de claves no dependientes de la clave anterior. ¿Sí? Vamos de vuelta. El intercambio de Diffie-Hellman me permite, en la fase 1, generar un secreto compartido entre ambas partes, entre 2 equipos o entre un cliente y un equipo. Esa clave se utiliza como una semilla para generar las claves que se van a utilizar para proteger el tráfico. Después, cuando expire la asociación de seguridad, porque eso tiene tiempos, se va a negociar nuevamente a partir de la misma, o se van a generar nuevas claves a partir de la misma clave Diffie-Hellman. Ahora, si yo quiero una independencia total con el set de claves anterior, debería ser un nuevo intercambio Diffie-Hellman. ¿Me explico? Al hacerlo, tengo una nueva semilla y tengo una nueva suite de claves completamente independiente a la que tenía en la asociación o en la sesión anterior. Eso es PFS, y por lo tanto, su configuración también requiere usar un grupo Diffie-Hellman. Bueno, acá tenemos un punto también importante respecto a la autenticación de IPsec. La autenticación de IPsec normalmente se hace a través de 2 métodos: el de clave compartida, conocido como pre-shard key, como también criptografía asimétrica, esto es usando clave pública, clave privada, certificados digitales y obviamente una PKI, una infraestructura de clave pública. Si les pregunto cuál es el método más utilizado, la respuesta es más que obvia. Yo diría que el 95% utiliza una pre-shard key. Y las pre-shard key, como ustedes saben, si no están bien definidas, bien seleccionadas, si no se cambian cada cierto periodo de tiempo, son susceptibles a ataques por fuerza bruta o ataques por diccionario. ¿Sí? Entonces, sobre todo cuando estoy hablando de lo que se llama el modo agresivo, ¿se acuerdan cuando hablamos de la fase 1 de IPsec? Bueno, eso se puede dar de 2 maneras: el modo principal, que son 6 mensajes que intercambian la negociación de parámetros, o el modo agresivo, que son 3. El modo agresivo hace lo mismo que el modo principal, pero sacrifica algunas cosas. Por ejemplo, el intercambio de identidad no es cifrado. Entonces ahí tenemos un problema. No ser cifrado, el hash de intercambio, que tiene distintos valores, inclusive la pre-shard key, bueno, puede ser atacado por fuerza bruta o diccionario. En cambio, en el modo principal, al estar cifrado, primero debería romper el cifrado para luego tratar de romper el hash, lo cual ya prácticamente es imposible. Por eso van a ver que las auditorías de seguridad, habitualmente, cuando hacen un análisis de vulnerabilidades o un escaneo de vulnerabilidades sobre el equipo de borde, que es el terminador de túneles, si detecta el modo agresivo activo, le van a pedir que desactiven el
dicho modo y que la negociación sea por modo principal. Evidentemente, lo mejor es siempre, más que una Prior Key, utilizar una criptografía simétrica, es decir, certificados digitales, básicamente. Pero ¿cuál es el problema? Que hay que montar una PKI. ¿Qué es montar una PKI? Básicamente dar de alta una autoridad de certificación o contratar una autoridad de certificación para que la misma otorgue los certificados digitales tanto al dispositivo de borde como así también a los clientes. ¿Sí? Bueno, básicamente ustedes, como comencé, ya lo saben, pero creo que comenté antes, el certificado digital tiene como función principal la de dar a conocer una clave pública. En criptografía simétrica, que usa dos claves, una para cifrar y otra para descifrar, la clave privada es la que se guarda secretamente y la clave pública es la que se da a conocer, la que se distribuye para que funcione el sistema. Hay distintas formas de distribuirla. Yo podría publicarla a través de un servidor FTP, LDAP, enviarla como adjunto a un correo electrónico, pero el problema es que puede ser falsificable. Yo podría generar un par de claves con un algoritmo simétrico y mandarle a la víctima una clave pública diciendo que es la clave pública de tal persona o tal entidad, cuando en realidad no es así. Un certificado digital, como está firmado digitalmente por la autoridad que lo emitió, permite distribuir la clave pública de manera confiable. ¿Sí? Ahí tenemos nuestro certificado digital, es un extracto de los certificados digitales que usamos para conectarnos aquí al laboratorio, de G509 versión 3. Y acá viene el tema. Esa autoridad de certificación puede ser pública, obviamente con ustedes en una arquitectura que están publicando aplicaciones, y sobre todo hoy en día, que todas las aplicaciones, todo lo que es web, se pide que sea seguro, ya desde el año 2019 se piden que sea HTTPS, van a necesitar que la autoridad de certificación sea pública. El certificado que se los otorgue para ustedes colocarlo en el server sea público y pueda ser validado por el cliente, y que no le digan que el certificado no es de confianza. Ahí aparecen entidades como VeriSign, Comodo, Intrust, Baltimore, Symantec, etc. Pero en una arquitectura privada, yo podría montar mi propia CA. ¿Y cómo lo podría hacer? Cómodamente a través de un rol de un servidor Microsoft, el rol de Authentication Server, o directamente levantando la función de CA en un servidor Linux, por ejemplo. Y ahí no tengo que pagar nada. ¿Se entiende? No sé si me explico. Y lo puedo usar perfectamente para distribuirlo a mis usuarios remotos y que se validen con certificados. Pero ¿cuál es la dificultad? Que el certificado de la autoridad de certificación privada no va a estar en los sistemas operativos de la gente, del personal, como sí pasa con los públicos, que ya vienen embebidos en los repositorios de Linux, de Microsoft, de Mac. Por eso ustedes se conectan a los bancos, por ejemplo, como ejemplo más representativo, y no tienen que descargar ningún certificado, ya se los valida el sitio. Pero si la CA es privada, si la autoridad de certificación es privada, van a tener que hacer un deployment, una distribución de los certificados para que sea incorporado en los sistemas operativos. Esto es algo que recomendamos para los accesos VPN, dejar un poquito de lado la Prior Key y pasar a los certificados digitales, emplear una CA privada, en algunos casos pública, para el lado del servidor, y también internamente. ¿Por qué? Le explico, hago un pequeño paréntesis. Es muy común en las empresas tener dispositivos y aplicaciones que se autogeneran los certificados. Se llaman certificados autofirmados. Por ejemplo, cuando los administradores van a consumir la interfaz web de algún dispositivo de red, un firewall, de un router, de un switch, de lo que sea, el certificado es autofirmado. Obviamente el certificado es autofirmado, lo firmó la propia marca, ¿no? El propio sistema operativo, y ese certificado no está en la estación de trabajo. Y los usuarios se acostumbran a ver errores de certificados, que enseguida el browser va a protestar al respecto. ¿Qué hacen? Lo ignoran. Y uno puede ignorarlo. Ir al sitio de todos modos, depende del browser, ¿no? Agregarlo como excepción y se conecta. Eso es muy peligroso, porque están tan acostumbrados a ver errores de certificado que un atacante interno, y esto lo hacemos como parte de los pentests internos, por ejemplo, podría generar un certificado propio, dárselo mediante una técnica de inyección o mediante un man in the middle al usuario que se está conectando a una plataforma segura. El usuario que está acostumbrado a ver el error de certificado lo acepta
ya instintivamente, acepta el certificado del atacante, el atacante tiene el verdadero certificado del dispositivo final o del servidor final y puede descifrar el tráfico en el medio. ¿Se entiende? Eso es lo problemático. Por eso hay que empezar a erradicar los errores de certificados internamente. No digo comprar certificados a todos los empleados internos, pero sí montar estas CA privadas que funcionan muy bien y tienen políticas para hacer el deployment, por ejemplo, en el caso de Windows con Download Policy, a todas las estaciones para descargar el certificado de la CA y empezar a validar correctamente los certificados. ¿Sí? Así que un poquito ese es el tema fundamental. Respecto a la duración de los certificados, si es privado, si es una CA privada, normalmente estamos de hasta 5 años para la CA y estamos tratando de llevar a 1 año los certificados de los clientes porque ahora los navegadores, esto es algo nuevo, Safari ya determinó que lo iba a implementar a partir de septiembre, creo que Chrome se iba a sumar, no van a aceptar certificados cuya validez supere el año, o supere los 398 días. Es algo nuevo, esto hay que verlo porque aquellos que compraron certificados por más tiempo van a tener que hablar con los proveedores para que vuelvan a emitir un certificado de 1 año de duración, porque es probable que algunos navegadores no se lo validen y empecemos con los problemas de conexión. Otra opción que tiene muy buena los certificados digitales, como dice acá, de implementar seguridad a través de certificados digitales en la arquitectura IPsec, y esto es válido también para SSL/TLS, obviamente, donde el certificado es la razón de ser, prácticamente la arquitectura, ¿no? El intercambio de claves inicial. Es que también los puede invalidar, independientemente del tiempo de vida, los puede invalidar. Eso se puede hacer a través de una lista de certificados revocados, que incluye el número de serie del certificado, y lo que hace la aplicación es constatar ante la lista de certificados revocados si un certificado es válido o no antes de aprobarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un certificado puede dejar de ser válido independientemente de su tiempo de vida, porque tiene un tiempo de vida incluido, un desde y un hasta, porque se compromete la seguridad de una clave privada, porque se finaliza el contrato con un empleado, con un partner, con un cliente, por lo que fuera, un reemplazo de dispositivos. Puede haber distintas causas. Entonces hay que invalidar el certificado. Y es donde aparece esta lista de certificados revocados que se constataría antes de validar el certificado para ver si el mismo se encuentra suspendido, revocado o no. Lo que tiene la CRL o la lista de certificados revocados es que tiene una ventana de riesgo en la actualización. Mientras yo tengo una lista actualizada, no me haya descargado una lista actualizada, puede haber un certificado que haya sido rechazado y que su número de serie no esté incluido todavía en la lista de certificados revocados. Para eso hay un protocolo que permite un estatus, una consulta online que se llama OCSP. ¿Sí? No OCP de Robocop, la OCSP en este caso. El protocolo online de estado de certificado. Permite hacer una consulta, es un request, un replay, base en tiempo real sobre si un número de serie de un certificado que se está procesando por la clave pública, obviamente que contiene, puede ser válido o no. Y acá pasamos a IKE versión 2, ya para la parte final, donde esto es lo que hay que utilizar hoy en día, señores, indudablemente. Tiene muchas mejoras respecto a IKE o IKE versión 1. Dijimos que el porcentaje sigue siendo muy alto de VPNs, especialmente site-to-site, de IKE versión 1. La IKE versión 2 tiene mejoras como, por ejemplo, consume menos ancho de banda, es más rápida la negociación, incluye a IP como parte de la autenticación. Bueno, IP es una sigla que significa protocolo de autenticación extensible, es un protocolo que maneja distintos mecanismos de autenticación. Los que estudiaron 802.1x para redes Wi-Fi Enterprise van a saber un poquitito lo que es IP, ¿no? Ahí aparece PIP, IP-TLS, IP-TTLS, con one-time password, con certificados digitales, etc. O sea, ofrece un abanico de métodos de autenticación más amplio. Ya integra por definición NAT Traversal para los equipos que natean, los dispositivos de borde que natean delante del cliente, aunque vuelvo a decir que eso ya está solucionado porque casi todos los equipos tienen la función de NAT Traversal. Usa una función de Keep Alive para mantener la actividad del túnel, lo cual es muy bueno para la reconexión. En IKE versión 2 se puede reconectar automáticamente ante un microcorte, cosa que con un cliente de IKE versión 1 posiblemente la reconexión tenga que ser manual. Utiliza una arquitectura llamada Mobike, que es ideal para dispositivos móviles, y acá tenemos lo más importante,
es lo mismo que decíamos con SSL y TLS para el caso de esas VPN, ¿no? O de esos accesos. Usa criptografía avanzada, usa algoritmos de cifrado y funciones de hash más actuales, ¿sí? Por ejemplo, ¿se acuerdan los grupos Diffie-Hellman? 1, 2 y 5. Bueno, 1 era 768 bits, 2, 1024, 5, 1536. Están en desuso. Acá arrancamos de 14, 15, 16. Para que tengan una idea, 14 son 2048 bits, 15, 3072, 16, 4096. 19, 20 y 21 son grupos que ya incorporan curvas elípticas, que es una función criptográfica muy buena, asimétrica, que busca un poco reemplazar a RSA, quitarle un poquito el trono RSA, no quiero estar tanto en criptografía, pero digamos que las curvas elípticas dan la misma seguridad que puede dar RSA, pero con longitudes de clave menores. Y si la longitud de clave es menor procesamiento, por ende es más rápida. Así, con una deducción lógica. Son los grupos 19, 20, 21, curvas elípticas. También tenemos, a ver, el algoritmo AES, que ya conocemos, con sus 3 longitudes de clave, de 128, 192 y 256, pero la gran diferencia, no voy a ser tan detallista, pero para explicar un poquitito un algoritmo criptográfico simétrico, puede trabajar por bloques o por flujo. Por bloques, todo un mensaje se divide en bloques de un determinado tamaño, actualmente 128 bits. Y luego una operación para encadenar esos bloques, al hacer, digamos, el cifrado del mensaje. Un método clásico es CBC, que es el encadenamiento de bloques cifrados. Bueno, acá tenemos algo mucho más eficiente, que se llama GCM. GCM siempre va a ser más predilecto que CBC. GCM es el modo en campos de Galois, modo contador campos de Galois. No vamos a entrar en lo que son las funciones de Galois, pero da eficiencia y permite que el propio cifrado dé también integridad y autenticidad del paquete en la misma operación, con lo cual lo hace completo y robusto. Y eficiente, sobre todo, ¿no? Así que siempre es preferible AES GCM. Por supuesto que el otro extremo también lo tiene que tener, o el cliente tiene que ser compatible. Si no, no. Siempre tengo que tener una política acorde al terminador de túneles y al cliente que se va a conectar. Y permite el uso de SHA-2, la nueva generación de funciones de hash, que tienen ya longitudes de 256 bits, 384 y 512. Normalmente acá también a mayor longitud de bits, más robusta es la función. Hago un paréntesis, del año 2015 ya está aprobado el estándar de SHA-3, basado en la función Keccak, aunque todavía no lo estamos viendo en las aplicaciones. Cuando estén las aplicaciones, evidentemente SHA-3 es mucho mejor que los antecesores SHA-2, SHA-1, inclusive el viejito ML5. ¿Sí? Y después, señores, tengo que autenticar al usuario. Todo esto que estamos hablando es la autenticación de los extremos, del propio protocolo. Pero también tenemos que autenticar al usuario que está operando, en este caso Remote Access, y está operando el cliente. Y para esto, obviamente, es muy importante utilizar servicios AAA. AAA de autenticación, autorización y accounting. ¿Qué es lo común que hace la gente? O lo que configuran los equipos. Usan bases de datos locales. En el propio equipo, el terminador del túnel VPN, incorporo los usuarios, creo los usuarios. No es lo que está recomendado, porque puede haber alguna vulnerabilidad, algún acceso y se pueden dar a conocer esos usuarios. Llevarme la lista de usuarios externamente al equipo y usar estos protocolos AAA, como por ejemplo el más común es Radius, es un estándar abierto, lo van a encontrar en servidores Windows a través del rol de Network Policy Server, NPS, lo van a encontrar en servidores Linux, etc. Podría ser una arquitectura LDAP también, o podría ser ya soluciones tipo Kerberos, soluciones de RSA, etc., que me permiten autenticar, autorizar y llevar registro, el accounting, de los usuarios fuera del equipo. Obviamente para empresas chicas, para emprendimientos más, digamos, nuevos, se podría utilizar la base de datos local con ciertas medidas de seguridad como un comienzo y después con el crecimiento llevar una solución AAA, ¿no? Un poco haciendo hincapié también en la pregunta que hicieron hace un ratito sobre organizaciones más pequeñas que no tienen equipos tan enterprise, ¿no? Fundamental para todo tipo de VPN, configurar adecuadamente los features o los parámetros de las políticas de grupo, ¿no? Realmente hay políticas de grupo que se asocian a las conexiones.
Y lo que podemos agregar acá, que normalmente no lo ponen, el banner típico de aviso legal: usted ingresó a una red privada, todas sus acciones serán registradas y auditadas. Estoy advirtiendo, es como el cartel de propiedad privada que dice que si yo paso el alambrado, o no hay un alambrado, pero hay un cartel que dice propiedad privada, si yo paso me pueden detener, porque era propiedad privada. Si yo paso, porque no había ningún cartel, que me detengan es discutible. Así que el banner no está de más. Cantidad máxima de usuarios registrados con las mismas credenciales. Normalmente se pueden compartir una misma credencial por varios usuarios. PCI y otras normativas, obviamente, esto no lo permiten. Cada usuario tiene que estar correctamente identificado con un ID y correctamente registrado en los logs correspondientes, ¿no? Es decir, no es que voy a tener 5 usuarios entrando como soporte. No, tendré F-Calvete, H-Raciati, F-Fito, etc. Tendré uno por cada un usuario, un ID de usuario por cada usuario, para que se registre claramente quién fue el autor de cada actividad. Y no el simultaneous login o login simultáneo donde se comparten las credenciales. Setear un tiempo ocioso antes de cortar la conexión. Si pasa tanto tiempo donde no hubo tráfico, corto la conexión y vuelvas a autenticar. Como la desconexión automática. Usar ventanas temporales o listas de control de acceso por tiempo. Bueno, muy bien, ¿este usuario cuándo se va a conectar? Y comúnmente se conecta de mañana, entre las 9 y las 13. Listo, le agregué un filtro temporal, te permito la conexión de 9 a 13. Fuera de esos horarios, no entra el usuario. Esto también se utiliza para listas de control de acceso o filtros en el borde, cuando hay un horario preestablecido. Por ejemplo, puede ser para el caso del soporte normal, ¿no? El necesario de urgencia, para el caso de operaciones de ciertas filiales, que operan solamente de mañana, no de tarde. Claro, después hay que ver si hay horas extras, si se queda más gente, bueno, hay que administrarlo, pero colocar una ventana de tiempo es importante, es una medida de seguridad muy recomendable. Ni hablar de los filtros, ¿sí? Ni hablar de los filtros. Es decir, muy bien, vos te conectás, pero no vas a acceder a toda la red completa, vas a acceder a tal servidor, por tal protocolo y por tal puerto. Punto. Fuera de eso, envíe una solicitud para que se la apruebe si quiere, necesita acceso, digamos, a otra aplicación. ¿Sí? Es parte de la autorización, digamos. Y las normas, esto es algo que, bueno, vamos a decirlo con los pies en la tierra, el famoso túnel dividido. ¿Qué es el túnel dividido? Que no está recomendado, ¿no? Las normas no lo permiten, pero es una necesidad. Cuando me conecto por VPN con mi estación de trabajo, una vez conectado, al no haber túnel dividido, todo el tráfico va por la VPN. Es decir, si me quiero conectar a Internet, no puedo. Si me quiero conectar a una impresora de red local, no puedo. Todo el tráfico va directamente por el canal seguro hacia el punto donde termina la conexión. Y en algunos casos que emplean este tipo de técnicas, lo que usan es la navegación centralizada. La verdad que acá tengo que decir que lo normal es que toda la gente necesita mantener la conexión. O sea, yo estoy conectado por VPN, pero también necesito navegar, necesito buscar información, imprimir una impresora local. Por lo tanto, normalmente no se aplica el túnel dividido, ¿correcto? El speed tunnel. O sea, se permite que se pueda estar conectado a otras redes independientemente del tráfico que está conectado hacia el punto donde estoy terminando la VPN o estoy accediendo a los recursos remotos. Lo que sucede es que las normas de seguridad dicen que puede haber alguna vulnerabilidad en el cual un intruso puede usar de pivoting, ¿no? De punto de entrada a la computadora para ingresar a la red. Bueno, ese es el posible o potencial problema que puede haber por el cual no se recomienda este fundamental este punto, pero esto es fundamental para todo tipo de aplicación sensible, no solamente para la VPN, incorporar un doble factor de autenticación o un multifactor de autenticación. Para recordar, los factores son 3, algo que el usuario conoce, un PIN, una password, algo que el usuario tiene, un token físico, ¿sí? ¿Sí se ven? Creo que acá. Como los tienen, estos son los que dan los bancos habitualmente para operaciones bancarias, o lógico, como se está haciendo últimamente. Y algo que el usuario es donde normalmente estamos ante una característica física que se somete a un lector biométrico, ¿sí? Importante. Se recomienda implementar la autenticación de 2 factores o multifactor, pero en forma simultánea, porque no todas las soluciones trabajan así. ¿Qué significa esto?
Los dos factores de autenticación, que tienen que ser independientes entre sí, obviamente, ¿no? O sea, por un lado un PIN y por el otro lado un token. No pueden ser dos tokens o dos passwords. Eso no cumpliría. Deben validarse al mismo momento, de forma tal que si el proceso falla, no se sepa dónde está el error. Porque lo que tenemos como contrapunto de esto es lo que se denomina autenticación de dos pasos, donde, por ejemplo, la aplicación de acceso me pide primero un PIN, coloco el PIN, Enter. Si el PIN es correcto, aparece la segunda pantalla donde coloco el valor del token, físico o lógico. ¿Me explico? Pero si el PIN es correcto, si el PIN no es correcto, o la password no es correcta, me da un mensaje de error. Y ahí viene el problema. Porque el atacante podría saber en qué factor está el error. En cambio, si coloco el PIN o la password y coloco el valor del token y recién ahí se me concede o no se me concede el acceso, no se revela en qué factor está el error. Así que atento porque las normas no quieren autenticación de dos pasos, sino quieren que los factores se validen al mismo tiempo. Y acá tenemos algunas imágenes. Es muy común utilizar, si es compatible la solución, la aplicación Google Authenticator. Excelente para todo lo que es Gmail. Seguramente lo van a ver cuando la siguiente presentación, que es toda la seguridad de G Suite. Hoy en día yo necesito un doble factor de autenticación. Indudablemente. Muchos hackeos o ataques a cuentas hubieran evitado si el propietario hubiera tenido un doble factor de autenticación, que no es que la aplicación no lo tiene, sino que muchas veces no se activa. Y solamente me quedo con la password. Ahí tenemos el problema, ¿no? Claro, abajo tenemos los tokens físicos, como les mostraba. Este es tipo más calculadora, donde hay que crear ciertas claves. Este es más común, por eventos. Presiono el botón y me aparece la cadena numérica. Pueden ser un poquito incómodos. Tiene un costo para la empresa tener que distribuir el token, comprarlo obviamente, ¿no? Y distribuirlo a todos los usuarios. Lo bueno que tiene el token es que normalmente es a prueba de manipulación, es a prueba de tampering. ¿Correcto? Y obviamente viene con una política de acceso en la cual primero tengo una clave fuerte, con una política que la respalda para poder acceder al token antes de presionar el botón. No este caso, ¿no? No este caso. No el primero sería, ¿no? Donde presiono el botón y ya lo tengo. Sería algo más como el segundo. Pero que es impráctico. Entonces, hoy en día da paso al token digital. Siempre el token digital o el soft token incorporado al celular puede tener, digamos, la leyenda urbana de que hay una vulnerabilidad en el sistema operativo, iOS o Android, que permitiría acceder, bueno, normalmente dependería de la arquitectura, puede ser que en algún caso se haya dado, actualmente son muy robustos, el Google Authenticator es gratuito y es muy bueno. Hay que ver si es compatible con la solución. Y, por ejemplo, ahora estamos utilizando también para todo lo que es VPN Duo, que es un producto que adquirió Cisco, pero ya tiene licencia, ¿no? Y de vuelta, en el caso de usar una plataforma libre, como una plataforma que sea paga, obviamente. Bueno, y para terminar, ya parece como monólogo de Pinti, esto más o menos. Utilizar firewall, o sea, recomendaciones adicionales. Ahora me voy un poquito de la arquitectura VPN, me voy del certificado digital de SSL, de IPsec, me voy de los algoritmos. Vamos a lo que es la seguridad externa, ¿no? Recuerden que la seguridad se aplica por capas, una estrategia de defensa en profundidad. Normalmente se recomienda que el firewall o el equipo que sea el terminador de túneles tenga controles de seguridad, los que se llaman habitualmente en los productos Next Generation, nueva generación. Esto permite tener visibilidad y control de aplicaciones, permite implementar sistemas IPS, obviamente para poder analizar el tráfico luego del descifrado. Cuidado con esto, cuidado con esto. Hay soluciones que no aplican luego del descifrado, cuando el texto pasa a ser plano, y no me sirve, no puedo analizar algo que es cifrado. En ese caso, si no, el IPS tendría que estar detrás del equipo, de tal forma que el texto llegue, o el tráfico, mejor dicho, llegue en su formato plano, en su formato natural, ¿sí? Lo mismo que detección de malware, detección avanzada de malware. Incorporado en el mismo equipo, si los procesos van a ser después del descifrado, o en un equipo posterior, cuando el tráfico ya pasa a la red como texto plano. Obviamente que el equipo de borde que interviene
tenga habilitado la generación y envío de logs. Hubo toda una charla sobre sistemas de gestión de logs de Mirabelli, que hace rato que no veía, la vez pasada. Es importante registrarlo todo esto en un dispositivo tipo 100. Ahora, un dispositivo tipo 100 los hay de todo tipo. Bueno, podría ser un generador de logs, un análisis, digamos una aplicación que analice logs desde un punto de vista más básico, ¿sí? O a implementar una arquitectura más open source, estilo Elasticsearch, con Kibana y con Logstash, como explicaron la vez pasada. O si es una empresa, ya utilizar productos como Splunk, Radar, etc., ¿no? Que ya son mega soluciones. No me importa, lo importante es que el dispositivo, que es el terminador de túnel, genere logs, y que esos logs de conexiones, de tiempo de conexión, de accesos internos, se analicen. Eso es lo que importa. Mantener actualizado tanto el sistema operativo del terminador de túneles, como así también el cliente VPN. Esto es fundamental, es una regla de oro en seguridad. Si quieren reducir un 50% de las vulnerabilidades existentes, mantenga actualizado todo. Sistema operativo de base, aplicaciones, navegadores, etc. Hay clientes que se actualizan automáticamente cuando se conectan al equipo. El AnyConnect de Cisco lo hace. Hay todo un chequeo y obviamente la última versión tiene que estar en el terminador de túneles y automáticamente me actualiza a la última versión el cliente esté donde esté, ¿no? En cualquier estación de trabajo. Así que esta es otra regla de oro. ¿Qué más tenemos? Bloquear conexiones a servidores VPN cuyos certificados digitales no pueden ser correctamente validados. Hay que acostumbrarse a esto, hay cada vez más restricciones, recién mencioné la de Safari, la de Chrome, si el certificado tiene más de un año, afuera, no lo acepto, vamos a ver si eso lo aprueban o no, para septiembre. Cada vez hay más controles, por lo tanto, evidentemente, si hay alguna duda con el certificado digital, si es que estoy utilizando esta arquitectura, no me conecto. ¿Correcto? No me conecto. Directamente bloqueo la conexión. Del lado de la estación de trabajo, y bueno, no voy a decir que todo el mundo lo usa, pero es una recomendación emplear escritorios virtuales o sandbox, funciones embebidas, digamos, dentro de las soluciones de endpoint, anti-malware, para tener el cliente ahí y que todo el entorno de conexión de la VPN se dé en lo que yo suelo llamar una burbuja de plástico, como John Travolta. Después les explico qué significa eso. La vieja película de John Travolta. De tal forma que se cifren los datos que se intercambian por la VPN, se ejecuten aplicaciones no seguras, se detecte posible malware o amenazas persistentes avanzadas, y al finalizar la conexión se eliminen los datos directamente en forma automática y no me quedan rastros de esa conexión en la estación de trabajo. Puede ser una política importante cuando la estación de trabajo no está masterizada bajo el control de seguridad. Por ejemplo, porque aplica una política de PIOID o algo por el estilo. ¿Sí? A ver, no es lo que todo el mundo hace, pero es conveniente si se puede ejecutar el cliente en un entorno específico virtual, una sandbox, etc. Y también otro punto que es importante para todo lo que es la seguridad, incluir el uso de aplicaciones de acceso remoto en el plan de concientización de usuarios, que toda empresa debería tener un plan de concientización de usuarios anual incluido en el programa de seguridad, específicamente para saber dónde se puede ejecutar, dónde no, si están por pre-share-key, qué tipo de pre-share-key usar, qué password usar. Concientizar al usuario puede ser una solución cuando no tengo controles técnicos suficientes, o inclusive, por más que tenga la mejor arquitectura de seguridad, si el usuario no está debidamente concientizado, es muy probable que la vulnerabilidad de capa 8, como se suele decir, del usuario exista y que alguien la aproveche y produzca un incidente. Así que siempre la concientización de usuarios es importante hacerla, es un gran complemento de las medidas de seguridad técnicas, y en este caso también, sobre todo para el uso del cliente VPN o la selección de passwords. Conclusiones. A ver. Me quedé como andado de tiempo, 13:13. Bueno, estamos sin tiempo casi. Estamos un poco corridos, pero no he querido interrumpirte por esto, así que te escucho las conclusiones y te canalizo 2 o 3 preguntas nada más. Dale, estamos sin tiempo para morir. Bueno, muchos accesos VPNs se encuentran configurados en forma básica. Esto lo venimos viendo en empresas de todo tipo, grandes, chicas, sector público, sector privado. Muchas son on the fly, al vuelo.
sobre todo en este tipo de circunstancias como la pandemia, donde de repente de tener 15 o 20 usuarios pasan a ser cientos o miles de usuarios trabajando remotamente. Y obviamente el administrador, ¿qué necesita? La conexión. Ya. No es como el desarrollo del software para mañana. Se olvidan de puntos como la eficiencia, la seguridad. Así que cuidado con esas implementaciones on the fly, porque los atacantes lo saben. Sobre todo en estas situaciones que descontrolan la operatoria normal. Existen muchas medidas de seguridad presentes en los dispositivos de borde, hay que activarlas. Traté de hacer un paneo general, hay que activarlas. Esto es lo mismo que pasa con las redes internas, con los switches. Nadie tiene ninguna medida de seguridad, los ataques de capa 2 son exitosos. Porque nadie tiene ninguna medida de seguridad activa, por más que el equipo la tenga. Así que analizar las medidas de seguridad y tratar de, hacer una prueba previamente, activarlas. Es responsabilidad de todo administrador conocer e implementar tales medidas de seguridad, no hay ninguna duda, pero es responsabilidad primaria de todo director, gerente o responsable de TIC conocer y controlar la correcta implementación de estas medidas de seguridad a fin de reducir las vulnerabilidades y, obviamente, limitar la probabilidad de ataques a nuestra. Fabián, muchísimas gracias. La verdad que no he querido interrumpirte más allá de que estamos corridos en el tiempo. Por un lado, por respeto a la exposición que nos estabas brindando, realmente por demás clara e interesante. Tampoco es que haya querido faltarle las consideraciones a todos los que están escuchándote atentamente. Te voy a canalizar, si me permitís, unas pocas preguntitas. Perdón, Marcos. Hola, sí, César. Perdón la interrupción. No, porque después se van retirando, pero quiero realmente destacar la calidad de la exposición, el conocimiento profundo, digamos, el orgullo de que sea un graduado nuestro, que además ha cursado la especialización, la precisión, la didáctica de Fabián, realmente muy, muy valioso, y es un poco expresa nuestra idea, digamos, de solidez en la formación que queremos transmitir en esta etapa, digamos, a los alumnos. Gracias, Fabián, excelente. Después de las preguntas, hacer algún anuncio del curso que estuvimos charlando para la segunda mitad del año. Gracias. Sí, cómo no. No, por favor, gracias a ustedes. Yo tengo tiempo, estoy a disposición. Si alguno no tiene tiempo y tiene que desconectarse, voy a dejar mi contacto con los coroneles. Fabián, para cualquier cosa hacemos una... Lo que quiero es que compartas el contacto que pusiste, más allá de que lo tienen a través de la facultad. Yo te canalizo una preguntita sencilla, rápida, que tiene que ver, la formuló Luis, relacionada con un poco, le voy a cambiar un poquito, pero simplemente cómo impacta, digamos, la implementación de IPsec en enlaces de ancho de banda, de poco ancho de banda, como es el caso de muchos lugares remotos del país, y cómo afectaría esto la calidad de servicio en comunicación en tiempo real, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, lo había mencionado antes, si no me equivoco. Lo que tienen las VPN en general depende del protocolo que utilicen, depende de la IPsec, por ejemplo, el modo de negociamiento, si es IK versión 1 o versión 2, pueden ser más sensible o menos sensible al retardo. En general, si uno tuviese una respuesta abarcativa, las VPN pueden tener sensibilidad de retardo, especialmente en acceso remoto, ¿no? Donde tenemos vínculos del lado de los usuarios, donde, como usted dice, puede haber vínculos más profesionales, de mejor calidad, o no tanto. Ahí, bueno, puede llegar a haber problemas de microcortes que hagan caer la conexión y haya que volver nuevamente a conectarse manualmente. Esto es lo que tiene IKE versión 2, por ejemplo, con ciertos clientes de IKE versión 2 que permiten la renegociación automática ante un microcorte. Esto puede tener una funcionalidad llamada de Dead Peer Detection, detección de peer muerto, que automáticamente reconectan, y si la aplicación que estemos ejecutando, que estemos consumiendo, es tan sensible, no se dan cuenta que eso sucede. A veces puede depender también de la aplicación. En general, en el interior del país, fundamentalmente, tenemos enlaces no tan profesionales. Normalmente hay cooperativas que revenden accesos de otro proveedor principal, por ejemplo. Ahí podemos tener algunos inconvenientes, la verdad que quedar con el proveedor justo.
hay que dar con el proveedor justo. Otra experiencia pasada es con los módulos 3G, ya no tanto con 4G, y a veces era terrible conectarse por cómo estaba pintado el 3G acá en el país, ¿no? Con un módulo 3G era prácticamente a veces imposible poder conectarse con un cliente VPN. Con 4G ya es distinto. Así que la respuesta es un poquito variante porque las situaciones son distintas. Siempre lo que se recomienda es tener un buen enlace. Eso es indudable. Si la conexión es a través de un equipo, de una oficina remota, bueno, normalmente iban a manejar ambos vínculos como mínimo. La VPN se puede establecer por uno o por otro. Hay, digamos, reconexión en ese sentido. Digamos que ahí no es tanto el problema. El problema más que nada es con los accesos remotos, ¿no? Cuando me estoy conectando a un ancho de banda, sobre todo si es público. También tenemos el caso que estoy en un lugar público como bar, la terminal de ómnibus, en la calle, con los servicios que hay de provisión gratuita, donde ahí puedo llegar a tener problemas, pero no tanto por la arquitectura en sí, sino por la conexión, básicamente, por la capacidad del vínculo, ¿no?, que da el proveedor. Así que ahí el tema es tener un buen proveedor. Esa es la solución. Bien, Fabián, bueno, hay una pregunta que formuló Paola Saboya, que creo que ya la respondiste, vinculada a la vulnerabilidad de obtener el token de los teléfonos, lo dijiste bien, así que voy a darla por respondida, si me permite, Paola, y le doy lugar a una última pregunta, vinculada a ¿qué métodos y herramientas recomendás para testear mi VPN? Bueno, ahí podemos dividirlo en dos partes. Si la VPN es OpenSSL, o está basada en OpenSSL, o utiliza SSL, es importante chequear el certificado. Ahí eso se puede hacer perfectamente con el sitio de Qualys, que se llama SSL Labs, www.sslabs, creo que es .com, que chequea completamente el estado de un certificado, que es la primera parte, la más importante. Y después tenemos funcionalidades en los escáneres de vulnerabilidades. Hay escáneres específicos para VPN y otros que están incorporados en soluciones, como ya mencionaron en las distintas clases anteriores, soluciones como OpenBus, por ejemplo, o pagas como Nessus o como Qualys, donde al dar la IP del dispositivo, me evalúa en general toda la situación de esa IP, de ese dispositivo, incluido la conexión VPN. Porque lo que hace es ponerse como un peer, por ejemplo, VPN, y tratar de negociar la conexión, que no va a establecer, obviamente, porque faltan las credenciales de autenticidad, falta la privilege key, o falta el certificado correcto, ¿no? Pero es suficiente como para ver qué es lo que negocia, qué algoritmos tiene, y ahí, obviamente, me va a dar los análisis de que tal algoritmo no, poner tal otro, tal función de hash no, poner tal otra. En general, las aplicaciones más completas son las de análisis de vulnerabilidades. Gratuitas o pagas. Normalmente las pagas pueden tener menos falsos positivos porque es una base de datos más privilegiada, pero tiene un costo. Costo mayor, costo menor. Pero soluciones gratuitas también pueden ser como OpenBus perfectamente. ¿Sí? Bien, bueno, ya te agradeció César, yo te agradezco también. Durante la charla, una intervención ahí de Gabriel Neumann hablaba del Mosaic antes del Netscape y refería a Gabriel, decía, de la época de los dinosaurios. Bueno, nosotros somos un poco de aquella época también, ¿sí? Yo soy como una retro. El ejemplo de la burbuja de John Travolta da cuenta de ello. Las clases que habré dicho a veces tendré que explicar que es una película de John Travolta en sus inicios, que era el muchacho de la burbuja de plástico. Tenía una enfermedad y, bueno, vivía en una burbuja de plástico, cosa que ahora le digo a cada uno que se cuida, pero está bien cuidarse en efecto, ¿no? Por ejemplo, tengo una alumna que es muy, se llama Laura Candrel, muy precisa con todos estos cuidados, y suelo decirle, estás en una burbuja de plástico como John Travolta. Pero algunos no me entienden, con él, es muy retro lo mío, digamos, mis ejemplos. Lo nuestro, me sumo a esa época de los dinosaurios. Bueno, Fabián, realmente muchísimas gracias, ha sido muy claro, creo que ha sido muy instructiva y enriquecedora la charla que nos has dado, te agradezco nuevamente, ha sido un gusto contarte en este ciclo de exposiciones que está propiciando la Facultad de Ingeniería del Ejército, tenerte de vuelta en casa, como dijiste desde un principio. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, mi coronel. No sé, mi coronel Cicercha, si quiere que hablemos de la capacitación.
Sí, un breve anuncio para que sepan que en la segunda mitad va a haber una capacitación en estos temas, así que dale. Bueno, no sé si está viendo la pantalla, mi coronel, ahí. Ahí está, se está... ¿Se ve? Bueno, con el coronel ideamos una serie de capacitaciones que se brindarían en la escuela técnica de carácter tipo cursos de posgrado, que tratan distintos temas en materia de seguridad. El primero de ellos es un curso llamado Introducción a la Ciberseguridad para Empresas y Organizaciones, así como está bautizado por el momento, que se basa en los principales dominios de una certificación muy prestigiosa, que es la certificación de CISP, o CISP, Profesional Certificado en la Seguridad de Sistemas de Información, el ICC2, de 32 horas y que trata los siguientes temas. Vamos a ver gobierno de la seguridad de información y gestión de riesgo, todo lo que es la introducción a la seguridad, marcos normativos, metodologías de gestión de riesgo, compliance o cumplimiento, concientización de usuarios, continuidad de negocio, protección de recursos, ciclo de vida de la información, calidad, estadio, controles. Tenemos un módulo de criptografía importante donde explicamos un poco todas estas cosas que expliqué muy brevemente ahora durante la charla, principalmente algoritmos simétricos, asimétricos, funciones de hash y arquitectura PKI. Toda la parte de seguridad en telecomunicaciones y redes, pasando por dispositivos de red, seguridad, firewalls, IPS, redes privadas virtuales, seguridad en redes inalámbricas, ataques típicos de este módulo, gestión de acceso a identidades, todo lo que es control de acceso, técnicas de identificación, autenticación, autorización y accounting, lo que se llama seguridad en las operaciones, controles básicos, un poco de forencia, prevención de fuga de información, malware, amenazas y ataques en general, y por último, evaluaciones de seguridad, lo que es gestión de logs, cómo se gestiona, qué es un log, cómo se monitorea una aplicación web, vulnerabilidades más comunes en el software, y los famosos vulnerability assessment y pen test, y hablar un poquito de lo que es un SOC, cómo se analiza un SOC y demás. Estos son 32 horas de duración, sería el curso, el bautismo de fuego de esta serie de cursos, que después comprenden otros temas como criptografía aplicada, donde ya se habla de herramientas criptográficas a nivel Windows, a nivel PGP, a nivel general, básicamente. Tenemos un módulo de DevSecOps, para todo lo que es el ciclo de vida de desarrollo del software. Si mal no recuerdo, tenemos módulos teóricos de normativas ISO 27005 para gestión de riesgo y 27001 para lo que es sistemas de gestión de seguridad de la información. Y me queda otro curso importante que sería todo seguridad en arquitecturas de Domain Services en Windows, prácticamente en Windows AD, apuntado a todo lo que es la seguridad. Es un paquete de 7 cursos. Ah, ya, hacking ético. Me estoy olvidando del hacking ético. Famoso, una introducción al hacking ético con metodologías y herramientas. Es un paquete de 7 cursos que el bautismo de fuego y el principal es este, que introduce las bases para luego poder hacer el resto de lo que serían las especializaciones en los distintos temarios. Instructores van a estar yo mismo, mi gran amigo y socio Hernán Raciati, años lleva en la seguridad de la información. Vamos a invitar a Alejandro Gramajo, algunos lo conocen, a Javier Antunes, a Agustín Celano, más o menos sería el equipo que estaría a cargo de la instrucción, ¿no? Serían los instructores de estos cursos que, si Dios quiere, podríamos dar en la escuela próximamente. Muchísimas gracias, Fabián. Bueno, como dije anteriormente, el contacto está disponible a través de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ingeniería del Ejército. Ojalá podamos concretarlo. Fabián refiere a la escuela, habla de la escuela porque era la Escuela Superior Técnica, hoy Facultad de Ingeniería del Ejército. Es verdad, perdónenme, tengo tantos años de la Escuela Superior Técnica, la Facultad de Ingeniería del Ejército. Facultad de Ingeniería del Ejército. Bueno, y nuevamente mi agradecimiento y a todos los invito a que continúen participando de estos eventos. El próximo de ellos no va a ser la semana que viene, sino el próximo lunes 6 de julio, lunes 6 de julio, que tenemos a Marlene Carranza, nos va a hablar de implementando G Suite de manera segura. Después tenemos nuevamente otro el 8 de julio con Gabriela Nicolao, que nos va a hablar de tips y herramientas para realizar análisis de malware de Windows. Así que esperamos encontrarlos nuevamente en esa oportunidad. A todos les agradezco la presencia, ustedes nos motivan a seguir desarrollando estas charlas que van a tener un segundo bloque también sumamente interesante. Así que
Muchas gracias nuevamente, muchas gracias Fabián, gracias al equipo técnico que está dando el apoyo, y si Dios quiere nos veremos entonces el próximo lunes 6. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, mi coronel, el coronel Mancilla, al decano, y bueno, a disposición para cualquier otra charla que necesiten, y les voy a enviar el material para que también lo puedan poner en el sitio para que la gente lo pueda descargar, que tiene bastante contenido. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias, hasta pronto entonces. Gracias, nos vemos en la próxima. Gracias a todos.